capítulo 17. Recordemos que estamos en el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Eso comenzó allá en el capítulo 9. Que no se nos olvide. Dice el texto. Como fue en los días de Noé, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Este texto ya lo conocemos, lo empezamos a leer la semana pasada, pero yo quería hacer hoy un énfasis, porque es importante lo que Lucas nos enseña en este aparte. Fíjense que ya antes vimos cómo los fariseos plantean una pregunta sobre el reino. Jesús da una respuesta precisa, no se sabe cuándo será. Habrá señales, pero en definitiva las señales no nos permitirán determinar con exactitud ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Pero Jesús les enfatiza que ese reino está ya, pero está por venir para que llegue la plenitud del mismo. Es decir, cuando Jesús venga en su segunda venida, la plenitud del reino será real. Esa respuesta luego se la aclara a los discípulos. Si ustedes leen el verso 22, le habla ahora a los discípulos y les va a decir que el Hijo del Hombre llegará. Tampoco la venida de ese Hijo del Hombre, del Señor, será calculada, se podrá calcular, pero será esplendorosa, maravillosa, fulgurante, radiante. Todo el mundo, dice el texto bíblico, le va a ver. Y con eso estaba diciendo el Señor, estén preparados, seguro que viene. Ese día llegará, seguro que viene ese día. Esa es la enseñanza que el Señor nos viene dejando en este texto. Ahora, el Señor va a instruir de una manera precisa sobre esa segunda venida. Y aunque en las señales descubrimos advertencias, y esto es importante para que estemos preparados, repito, en ellas no encontraremos nada que nos permita definir cuándo será exactamente. Ahora Lucas, y es interesante en esta primera aparte, porque Lucas tiene dos apartes en el capítulo 21, va a ampliar el asunto, pero en esta primera parte sobre la venida del reino, Lucas nos va a enseñar algo muy particular. Piense que nos mencionan dos realidades, la vivida por la gente en los tiempos de Noé, la vivida por la gente en los tiempos de Lot. Pero fíjense que Lucas aquí no toca los pecados ni de los tiempos de Noé, ni de los tiempos de Lot. Y nos da Lucas unos detalles para que nos demos cuenta que el problema que se va a presentar en los últimos tiempos, y quiere dejarlo Lucas claro, no quiero decir con esto que no se intensifique el pecado, ya eso lo repito, lo va a aclarar Lucas más adelante, pero aquí
Lo que nos va a enseñar Lucas es que la normalidad de la vida será tan evidente y tan lejana de Dios que sin duda alguna cuando el Señor venga va a encontrar a la gente en estas condiciones, viviendo la vida comúnmente, sin problemas, sin dificultades. ¿Y qué hacía la gente? Pues lo normal. Lucas, ¿qué va a decirnos? El corazón del hombre está atrapado por el simple deseo de vivir, de estar aquí, de cumplir con lo que humanamente hay que cumplir, de gozar de lo sencillo de la existencia, de seguir trabajando, de seguir comprando, de seguir vendiendo, de seguir casándose, pero algo bien definitivo que nos dice Lucas es, Dios no estará presente en nada de eso. Es decir, lo que Lucas nos va a dejar en este mensaje es una realidad que preocupa. Dios pasará desapercibido en la generación que le antecede a la segunda venida de Cristo. Ese es el mensaje de Lucas aquí. La gente tendrá un corazón que obviará lo de Dios, que se desligará de Dios. El corazón de los hombres se apartará de Dios. Dios pasará desapercibido. Es como si Dios no existiera para la gente de ese tiempo. Y entonces se vivirá bien, pero se vivirá, comillas, bien, pero sin Dios. Ese fue el problema. Y ese es lo que Lucas quiere mostrarnos aquí. Ahora, repito, si uno mira la época de Noé, dice el texto, había maldad en la tierra. Y una de las grandes maldades que Lucas quiere dejarnos claro aquí es la despreocupación por Dios. E insiste en eso. Despreocupación por Dios. En términos simples, en la época de Noé, los hombres se interesaron preferente y únicamente por lo fundamental, por tener para vivir, el hogar, la esposa, los hijos, comer bien, beber bien, gozar de los amigos. Pero Dios y su relación con Dios no tenía valor. Era desplazada esa realidad. Vivir para Dios quedó a un lado. Dios fue olvidado. Eso era lo importante, según Lucas nos quiere transmitir aquí. Vivir sin la conciencia de Dios, vivir sin amar a Dios, vivir sin servir a Dios, vivir sin glorificar a Dios. Dios no tiene sentido en la vida de estos hombres. Y era lógico, el corazón malo en aquel tiempo no les dio para más. Es como si hubieran dicho, Dios no existe. Vivamos lo humanamente obvio y disfrutemos de eso y ya. Lo mismo va a decirnos con lo que pasó en los días de Lot. Fíjense que las mismas circunstancias le agrega otras 2 más, comprar, vender, plantar, 4 más, edificar. Es decir, también en la época de Lot hubo una epidemia de despreocupación, una epidemia de indolencia frente a Dios, una epidemia de irreligiosidad, de olvido de Dios. Dios pasó a un segundo plano en Sodoma y en Gomorra. Una vida sin Dios va a ser una vida en donde la eternidad es puesta a un lado y en donde la muerte eterna se hace evidente. Ahora, si Dios no está presente en la vida de ellos, el pecado no tiene problemas
para hacer su trabajo. El corazón malo no tiene problema para hacer su trabajo. Un corazón lejos de Dios hace al hombre mismo el centro de la vida. Y fíjense que todo lo humano en ese momento cobra gran valor para ellos. El egocentrismo los dominó. Primero ellos, segundo ellos, tercero ellos. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Es lo primero que muestra Lucas. Una carencia acentuada de fe, una presencia permanente de desprecio de Dios, un deseo del corazón que gobernó las almas de los hombres y lógicamente, sin darse cuenta a ellos, la muerte les llegó. Los dones providentes de Dios fueron tomados en cuenta, pero no Dios mismo. Las manifestaciones de la gracia de Dios en las diferentes formas que Lucas presenta, tanto en la época de Noé como la de Lot, fueron muy resaltadas, pero Dios no es resaltado. Dios fue, repito, olvidado, desechado. La gente se despreocupó por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por buscar a Dios. El hombre se dedicó a él mismo. El hombre se preocupó por él mismo, por vivir la vida conforme a lo que la exigencia humana lo planteaba. Y por eso todo lo que hacían. Ahora, Lucas lo va a hacer más adelante, nos va a decir por qué se produce eso, esa despreocupación de Dios. Él dice que el hombre cayó en lazo, en trampa. Es decir, el enemigo le extendió un lazo, este lazo de la despreocupación y el abandono de Dios, y ellos cayeron ahí. Lo veremos más adelante en el capítulo 21. Y lógicamente su corazón fue afectado y se desviaron de la fe. El diablo usó a la gente de aquel tiempo, les propuso una vida agradable y sutilmente los hombres fueron aceptándola, fueron acogiéndola y al final terminaron viviéndola, pero en donde Dios, repito, insisto, no era presente. Cedieron ante aquel planteamiento del mal y Dios fue sacado de la vida de ellos. Entonces, ¿qué ya podemos ir sacando aquí de inferencia? ¿Qué podemos ir infiriendo aquí? Mire cómo nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que corresponde a lo que humanamente tenemos que hacer. Que el engaño sutil del diablo no nos vaya a separar de Dios en la medida en que nosotros le aceptamos las propuestas de Él. Más trabajo, más diversión, más estudio, más recreación, y sutilmente nos vamos metiendo en eso al punto que llega el momento en que terminamos lejos de Dios. Y repito, son cosas que comúnmente pudiéramos hacer, que no son pecados, pero que si cedemos ante ellas, seguro que terminaremos mal, abandonando a Dios. Esa será una forma sutil que usará el diablo para atacar a la iglesia, para atacar en la vida humana, de tal manera que el hombre pueda mantenerse lejos de Dios o salirse del rumbo de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red,
Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El autor de Apocalipsis lo tenía muy bien definido, muy bien claro, muy bien pensado. Hay tiempos, como dice él aquí, en que aparece un lazo, y un tiempo malo, dice el profeta, en que aparece un lazo que atrapa a los hombres y los aleja de Dios. Y esa expresión, repito, y ojalá la busquen, implica una caída delicada, sutil, no nos damos cuenta y vamos abandonando a Dios paulatinamente. Yo les he recordado siempre lo de la carta a los Hebreos, el verbo deslizarse que aparece en Hebreos, es eso, alejarnos sutilmente de Dios, haciendo lo que humanamente es bueno, haciendo lo que humanamente nos corresponde y no es pecado, pero que si nos termina separando de Dios, lógicamente nos pone en una situación crítica frente al Señor. Entonces, ojo con ese tiempo malo cuando el lazo cae de repente sobre los hombres. Miren el discernimiento que debemos tener en la vida. Discernimiento que no tuvieron ni en la época de Lot ni en la época de Noé. Ahora, si nosotros no conocemos el tiempo, no nos daremos cuenta tampoco del lazo y nos atrapa. La maldad en la tierra aparecerá, el desenfreno en la tierra aparecerá de manera evidente. Y el diablo utilizará su sutilidad y su delicadeza para atraparnos y alejarnos a los hombres. Y los cristianos tenemos que estar alerta. El olvido de Dios haciendo las cosas comunes y las cosas simples de la vida. Mire lo que estoy diciendo. El olvido de Dios, el abandono de Dios, cumpliendo con las cosas que son humanamente legales para nosotros, comunes para nosotros. ¡Qué peligro! Y un gran peligro. Hasta eso nos aleja de Dios. Por eso el discernimiento como clave para entender el tiempo que vivimos y el uso de los medios de gracia para estar lógicamente firmes, fuertes y con la Biblia en nuestra conciencia para poder ver las cosas espiritualmente. Entonces, la gente de Noé y la gente de Lot cayeron en lazo y fueron lógicamente en ellos separados separados de Dios. El lazo los llevó a abandonar a Dios. Pero Lucas también nos trae otra palabra que nos dice mucho frente a la situación de Lot y la situación de Noé. Y fíjense que no ha tocado la depravación que había, pero nos está diciendo, miren, ¿qué hace el diablo tan sutilmente? Que al separarnos de Dios podemos ya hacer cualquier cosa. Eso crea. Lo segundo que nos dice Lucas es que cayeron en estupor, el estupor. Estaba la gente en tiempos de Noé y estaba la gente en tiempos de Lot, metidos tantos o metida tanto en los asuntos de este mundo, que aunque fueron advertidos de la destrucción que vendría, no oyeron. Miren el estupor a qué nos lleva. Es una reacción nuestra que nos posibilita mantenernos en una situación
a pesar de que nos están advirtiendo que esa situación es peligrosa. Y el estupor los dominó y el estupor los destruyó. Lot advirtió. Noé, dice, fue pregonero de justicia. ¿Y fueron escuchados? No, porque ellos creyeron que lo que estaban haciendo era bueno. No, porque ellos creyeron que estaban en una condición que no era peligrosa frente a Dios, que no era pecaminosa frente a Dios. El estupor nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y a creer que estamos bien frente a Dios, cuando la realidad es todo lo contrario. Fíjense entonces, fueron advertidos de la destrucción que vendría y no escucharon, no creyeron, no oyeron, no previnieron y menos no obedecieron. Ese estupor los dominó y murieron. Actuaron sin dominio propio, actuaron sin discernimiento, no entendieron la bendición que Dios les ponía enfrente, no comprendieron la orden de Dios. Eso es lo que produce el estupor. Un corazón obstinado y terco que camina en pos de los deseos humanos. De manera egocéntrica se mueven. Y fíjense que en 3 ocasiones la Biblia registra el estupor de una manera clara. Por ejemplo, en tiempos de Isaías, usted lee el capítulo 6, versos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. Miren el estupor que pasó. Isaías está diciendo, ¿cómo Dios, habiendo enviado, y ojalá se lean la historia completa, prevenciones, advertencias, la gente no quiso a Dios? ¿Y qué hizo Dios? Ok, te dejo. Ahora no van a entender, ahora no van a oír, ahora no van a discernir. Una situación grave por culpa de ellos mismos. El estupor los llevó a la muerte. Fíjense que en la época de Jesús se repite y se cumple esta palabra profética de Isaías en Juan 12. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ve, Dios detrás de ellos, el Señor predicándoles, el Señor enseñándoles, el Señor haciendo milagros, el Señor haciendo prodigios, el Señor mostrándoles señales. Y al final, ¿qué le dijeron? No. La conciencia del judío era que Jesús no era el Mesías, por tanto no podía ser Dios, por tanto era un hereje. ¿Y qué hizo Dios? Ok, me rechazas, te rechazo. El estupor los lleva al abandono de Dios. ¿Qué peligro es estar ciego? Y miren lo que pasa también en la carta segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 y siguiente. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora dice,
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El evangelio les era predicado, el evangelio les era enseñado, el evangelio les era dado, la verdad de Dios les fue revelada, ellos no la creyeron, ellos dijeron que no, y entonces Dios dijo, ok, el estupor les causó la muerte eterna. Esa es la idea de lo que sucedió en tiempos de Lot, y esa es la idea de lo que sucedió en tiempos de Noé. Dos pregoneros de justicia que no fueron escuchados. El estupor no les permite ver la verdad. El estupor no les permite encontrar la esencia de la palabra. Abandonan a Dios y Dios los deja. Isaías nos deja claro eso, y los textos leídos también. Entonces, ¿qué pasa? Es peligroso caer en estupor. Y miren lo que esto es de importante. El estupor lo llevamos en la sangre. El estupor lo heredamos en Adán y en Eva. ¿Se acuerdan del paraíso con los primeros padres? Génesis 3, 2, 6. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense que Dios les había dicho qué tenían que hacer. Les había establecido un mandato claro, les había dado una orden clara: no coman de este árbol. El día que de él comiere, ciertamente morirán. ¿Pero qué les dice el diablo? No morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren cómo la verdad de Dios para ellos se perdió. Se cegaron frente a la verdad de Dios. El estupor apareció. ¿Y qué hicieron? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Miren lo que pasa. Que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El estupor los cegó. El estupor no les permitió ver la verdad de Dios, comprender la verdad de Dios. Se cegaron ante la nueva propuesta del diablo, a la que acogen, a la que siguen y al final mueren. Heredamos eso. No se extrañe de que un creyente dude en ciertas circunstancias. Demos gracias a Dios por la gracia. Porque si Dios nos abandonara, el estupor que todavía está en nosotros nos llevaría a apartarnos de él. Porque somos capaces de creer la mentira del diablo. Y fíjense que hay gente así. Qué peligro. Dios le habla a Adán y a Eva, y repito, les da instrucciones precisas, pero ellos, por el estupor, no se afirmaron en la fe, no tuvieron discernimiento y le dieron cabida al diablo. Fueron expulsados. El que padece estupor se cree bueno, piensa que anda bien, piensa que tiene la verdad, piensa que está en el camino de Dios, pero vive una falsa fe, una falsa espiritualidad, una falsa religión. Ojo con eso. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
Mire cómo se consideraban ellos. Mire cómo los ve Dios. No, yo estoy bien. Y Dios le dice, estás mal. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? De no descubrir la verdad de Dios en nosotros. La real. Creernos buenos, creernos que estamos bien y nos estamos yendo al infierno, creyendo que estamos bien. Más adelante, el Señor va a decir a la iglesia de Filadelfia, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Mienten. Miren hasta dónde llegó la ceguera judía. El estupor no les permitió verse a sí mismos y descubrirse que lo que decían era mentira. La iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice Dios? Y tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Iglesias que se creían bien y andaban mal. Grupos de judíos que se consideraban bien y andaban mal. Por el estupor no vieron su realidad. Miren que eso nos obnubila, nos ciega, nos enceguece, no nos permite vernos a nosotros mismos. Creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Creemos que lo que estamos haciendo es bueno. ¿No les dice Pablo a la iglesia de Corinto, después que dudan de él, después que le critican el ministerio, después que hacen tanto en contra de Pablo, no les dice Pablo, evalúense ustedes mismos? ¿Por qué evaluarse ustedes mismos? Porque no estaban viendo la realidad de Pablo. Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y por eso Pablo les va a decir, cuando ustedes se evalúen y se den cuenta de que son cristianos, descubrirán quién soy yo en Cristo. Pero mientras tanto están ciegos. Ve la importancia del discernimiento para nuestra vida y descubrirnos en Cristo quiénes somos realmente. ¿Qué cristianismo es el que realmente nosotros profesamos? ¿Qué vida es la que nosotros realmente debemos vivir en Cristo? Porque en la cotidianidad nuestra podemos acostumbrarnos a actividades religiosas. Y con esas actividades religiosas que hacemos nos sentimos tranquilos. Pero si nos enfrentamos a la palabra, si nos ponemos frente a ella y nos miramos seriamente frente a lo que esa palabra, frente a lo que Cristo mismo nos exige, ¿cómo saldríamos? El estupor no nos permite ver más allá de lo que queremos ver. Y con lo que hacemos nos sentimos tranquilos. Y por eso no hacemos más de lo que hemos venido haciendo en la vida cristiana. ¡Qué peligro! Y fíjense que son dos verdades que vivió la gente del tiempo de Lot y la gente del tiempo de Noé. Lazos, se dejaron engañar sutilmente del diablo y cayeron en un sistema de vida que no parecía pecado. Porque ahí Lucas no está mencionando ningún pecado. Comer, beber, eso es normal. Pero dice Lucas, y de pronto apareció el castigo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Por favor, disciernan la vida que llevan. El cristianismo es un sistema de vida en donde nosotros tenemos que formarnos en Cristo y parecernos a Cristo.
No nos conformemos con lo que estamos haciendo. Mire este otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Nehemías? Allá en la corte del rey empieza a orar. Sabe que Jerusalén no está bien. Sabe que Jerusalén lleva más de 200 años destruida. Y sabe que los judíos allá, viendo la situación, no hicieron nada. ¿Cómo es posible que si nosotros somos pueblo de Dios y vemos una situación crítica frente a nuestros ojos, no hagamos nada? ¿Cómo acostumbrarnos a un sistema de vida en donde nos creemos estar bien cuando la realidad nos está diciendo otra cosa? Miren hasta dónde llega el estupor en la vida cristiana y en la vida de la fe en general. La ciudad está destruida, todo se perdió. La fe no puede desarrollarse como se espera. El templo, la vida espiritual de los judíos está en el suelo. ¿Y cómo es posible que hombres que están lejos, como Nehemías, Dios tenga que levantarlo? Porque la gente que debió hacer el trabajo y debió ver las cosas, no lo hicieron porque se creían estar bien en medio de la destrucción y la ruina. ¿Quién entiende eso? En medio de destrucción y ruina, ¿nos sentimos bien? Miren hasta dónde llega la condición humana de ceguera y desapego a lo de Dios. Y eran pueblo de Dios. Miren, estudie la Gran Comisión, por favor. Mateo 28. ¿Y cuándo realmente salen a predicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo pasó entre eso y la predicación del Evangelio? Y uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿No era urgente la predicación? Después de la muerte de Esteban es que la gente se va a mover y va a reaccionar y va a salir a predicar. ¿Qué les pasó? Fíjense entonces, en los tiempos que anteceden a la venida de Cristo, estas dos realidades van a ser vividas. Óigame bien, van a ser vividas, van a ser reales. Lazo y estupor, nos dice Lucas. Y va a pasar lo mismo que pasó en los días de Noé y va a pasar lo mismo que pasó en los días de Lot. Fíjense que el texto lo dice claramente. Y qué bonito que el Señor nos advierta esto. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, se repetirá la historia. ¿Qué marcará de una manera precisa que la venida del Señor está por llegar, sin dar lógicamente días ni horas? Esta realidad. Fíjense que hay un reloj también moral aquí. Lucas dará otras señales y Mateo dará otras señales de los tiempos, pero Lucas aquí nos está diciendo, ojo a la moralidad de la época. Esto será epidemia. El engaño sutil del diablo será epidémico.
y el estupor será epidémico, y el abandono de Dios será epidémico, y el creernos bien delante de Dios será epidémico. ¿Está oyendo eso, hermano? Epidémico. Acabamos de pasar la epidemia del COVID. No va a ser en un lugar, no es endémico, es todo. Y en todas partes. ¿Cómo va a estar respondiendo la iglesia? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide a nosotros que no caigamos para no caer en eso? Fíjense entonces cómo debemos afirmarnos en la fe para no caer ante las pretensiones del diablo, ante las sutilezas del diablo y ante los engaños de nuestro propio corazón, porque el estupor es nuestro. Lo llevamos en la sangre. ¿Nos sentimos bien? Ah, no, con ir al culto, orar, cantar. Ah, ya, cumplí. ¿Estoy bien? ¿Mm? ¿Estamos bien? Pastor, pero no, yo no, evalúe su vida, yo no voy a juzgar aquí a nadie. Pero lo que sí está diciéndonos el Señor aquí a través de Lucas es, evalúate. Porque puedes estar viviendo una vida y podemos estar viviendo una vida que creemos espiritualmente aceptable a Dios cuando le estamos fallando grandemente. Y cuando lo estamos abandonando seriamente. El mundo y sus cosas nos puede distraer. La sutilidad del diablo para que nosotros terminemos haciendo tantas cosas que son del mundo y que son lícitas, pero que nos desvían de Dios. Pero podemos estar haciendo también estar viviendo este tipo de situación. Cegarnos ante una vida en la que espiritualmente no estamos bien, pero nos creemos bien. Y ahí está el peligro, la muerte de la gente del tiempo de Lot y la muerte de la gente del tiempo de Noé se debió a eso. Un corazón que no tiene a Dios es un corazón que sin duda alguna cae en esto. Y unos cristianos que no estamos alerta podemos también caer en estas situaciones por no discernir. Nosotros tenemos la tarea de discernir para no fallarle a Dios. Leemos la Biblia, oramos, nos congregamos con regularidad, predicamos, enseñamos, consolamos, aconsejamos, evangelizamos o somos domingueros solamente. Mire que eso es lo que Dios nos quiere mostrar aquí. Y fíjense que el día final vendrá con sorpresa. ¿Cuándo será? No sabemos. Que nos encuentre Dios creyendo que nosotros estamos bien, creyendo a nosotros mismos que estamos bien estando mal. Que nos encuentre Dios haciendo todo lo humanamente lícito, dejándolo a Él de lado. Y dice, vendrá de repente. No podemos dejar de ver la responsabilidad que tenemos como cristianos. No podemos dejar de lado el compromiso que tenemos con los cristianos y con nosotros mismos. Hermano, ¿cuántos años tienen algunos en el ministerio que no, en la fe que no se han activado en el ministerio?
¿O es que Dios no te dio ministerio? ¿Mm? Eso es estupor. Y eso es lazo. Estupor y lazo. Tantos años en el ministerio, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan de la carta a los Hebreos? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿sigues en las mismas? ¿Qué advertencia hace Dios aquí a la iglesia? ¿Y qué serio es esto? Fíjense cómo Dios quiere que entendamos su verdad y no nos engañemos a nosotros mismos. Eso sería tonto y muy tonto. Tiempo en el ministerio y sigo la vida normal. Voy al culto, trabajo, estoy con mi casa, con mis hijos, familia, vuelvo al culto, trabajo, mi casa. Lazo, estupor. Nos impide ver la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo y no hacemos absolutamente nada por ellos. La carta a los Hebreos es fuerte en eso. Es clara en eso. Entonces, hermanos queridos, pensémoslo. Pensémoslo, porque lo que Dios nos está proponiendo aquí tiene un valor incalculable. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y entonces ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la oración en este lugar, porque he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres delante de mí como David, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, te confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David, tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Miren lo que tenemos que hacer, aunque aquí hay un caso específico con Salomón, en nuestra realidad. Dios nos llamó, nos eligió, nos llamó, nos regeneró, nos convertimos, somos de su pueblo, nos dio su espíritu, nos dio su palabra, oramos, cantamos, le adoramos, pero ¿qué está esperando? Dice, para que esté en ella mi corazón, y si tú anduvieres delante de mí, e hicieres las cosas todas que yo te he mandado. Ve el servicio para Dios, aquí del rey, pero también es nuestro. El estupor no puede cegarnos ante la realidad que tenemos enfrente de ser siervos de Dios. El lazo del diablo no puede atraparnos para impedirnos trabajar como siervos de Dios. De modo que esa sea la condición en la que estemos cuando el Señor aparezca. Y cuando venga de repente, no nos coja desprevenidos como religiosos. Vamos a cumplir con el precepto del domingo yendo al culto. Eso me recuerda al catolicismo. Nosotros tenemos responsabilidades frente a Dios y Dios espera que cumplamos con ello.
Él en su gracia nos ayuda a estar firmes para que nos esforcemos en la gracia, como decíamos ayer. Hermanos, estemos atentos a nuestra propia vida. Evaluémosla para ver cuál es realmente nuestra condición. Porque el estupor me puede hacer sentir bien estando mal. Y el lazo me puede hacer creer que estoy bien estando atrapado. Y que sea el Espíritu Santo aplicando esta palabra a nuestro corazón para que nosotros podamos ser responsables como testigos de la verdad divina. Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos por tu mensaje, por tu verdad, por tu palabra. Que podamos, Señor, acogerla, asumirla, vivirla, de modo que seamos una iglesia fiel a ti, cumplidora no solo de los deberes que nos corresponden como miembros de esta sociedad, pero cumplidores con el ministerio que nos has dado siendo parte de tu iglesia. Es una doble tarea que tenemos, pero que jamás la tuya la dejemos. Eso es lo que tú nos estás enseñando hoy. No podemos dejarte a ti de lado. No podemos abandonarte a ti. No podemos dejar de servirte a ti. No podemos dejar de anunciarte a ti y de glorificarte a ti en el mundo. No. Y si lo hacemos y nos sentimos bien, entonces, Señor, tendremos que en tu gracia revisar nuestra vida para descubrir el mal que nos está llevando a acostumbrarnos a un sistema de vida que no es el que tú quieres para nosotros. No permitas que el lazo del diablo nos atrape. No permitas, Padre, que el estupor nos atrape. En cambio, sí, Padre, permite en tu gracia que seamos sal de la tierra y luz del mundo en medio de una generación que nos reclama porque no conoce el evangelio de la vida y de la salvación. Gracias, Padre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pasamos inmediatamente